Primera de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dijimos que hoy en día la identidad está confundida, que algunos se definen por su pasado, que otros por sus fracasos, algunos por las apariencias externas y otros por lo que el mundo, las redes sociales dicen de ellos y aprueban de ellos. Pero en este pasaje que acabamos de leer, Dios revela nuestra verdadera identidad. Dijimos que este es un pasaje que el apóstol Pablo toma del Antiguo Testamento, de Éxodo, para hablarle a una iglesia que ha sido exiliada, para una iglesia que está en todo el Asia Menor, fuera de Israel, que ha sido maltratada, menospreciada, que está sufriendo, que ha perdido su economía, su familia, su bienestar, su zona de confort, que está siendo perseguida. Así que a esta iglesia el apóstol Pablo les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También hablamos la semana pasada de que esta iglesia, que es la iglesia de hoy, tiene algunas características basadas en este pasaje de las Escrituras. Y estas características son las que definen nuestra identidad en Cristo. Si usted entiende esto, si usted recibe esto y si usted vive esto, a usted ya no lo va a definir el mundo, a usted ya no lo va a definir las redes sociales, usted ya no va a vivir por lo que piensa la gente de usted, por lo que dicen los demás de usted. Usted ya no va a vivir por su pasado ni por sus traumas. Usted no va a vivir por los likes que le den, las aprobaciones que tenga, sino que a usted lo ha definido es Dios, Jesucristo. Y este pasaje es claro para decir quién tú eres delante de Dios. Y lo primero que vemos es que somos linaje escogido. Esto habla de una generación. Esto habla esto habla de una descendencia. Esto habla de una pertenencia. Ya todo esto lo explicamos el domingo pasado. La segunda cosa, que ahí fue donde quedamos, es que dice el escritor, el apóstol Pablo, que somos también real sacerdocio. En otras palabras, que somos reyes y que somos sacerdotes. Él toma dos oficios antiguo testamentarios para atribuírselos a la iglesia en uno solo. Ahora, en el Antiguo Testamento habían reyes y habían sacerdotes, pero ahora en la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, son reyes y son sacerdotes al mismo tiempo. Tienen los dos títulos, tienen los dos oficios, operan en las dos cosas. Somos real sacerdocio. Y hablamos de que eso en el texto original es basileum y eretaun, y que basileum significa real, perteneciente al rey, y ereteuman significa cuerpo sacerdotal, sacerdocio. Literalmente lo que esto significa es que somos sacerdotes del rey. Y la raíz de este término se encuentra en Éxodo capítulo 19 versículo 6, cuando el apóstol Pablo toma el pasaje de ahí. Cuando Moisés le dice a la nación: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Le dice esto Moisés a la nación basado en lo que Dios le dice a Moisés para la nación. Y en el mundo antiguo,
las naciones tenían castas sacerdotales separadas del pueblo. Sin embargo, el diseño original de Dios para Israel era que toda la nación, no eran castas, no eran familias, no eran grupos exclusivos, era que toda la nación funcionara como mediadora entre Dios y el resto de las naciones, entre Dios y el resto del mundo. Un sacerdote hebreo tenía dos funciones: representaba a los hombres delante de Dios a través de los sacrificios, a través de la intercesión, a través de la oración, y representaba a Dios delante de los hombres a través de la enseñanza de la palabra, de la dirección, del consejo. Al ser un reino de sacerdotes, Israel debía mostrar el carácter de Dios a todas las naciones paganas a través de su vida, de sus enseñanzas. Pero tras el incidente que ocurrió ahí en el desierto, en el Sinaí, del becerro de oro, esta función se restringió a la tribu de Leví. El ideal de un pueblo sacerdotal, que era el plan de Dios, quedó como una promesa futura, pues el pueblo común ya no podía acercarse directamente al tabernáculo por su rebelión, por su pecado, por su idolatría, por su desobediencia. El apóstol Pedro retoma esta promesa para la iglesia y le dice a esta iglesia que está en medio del sufrimiento, que está en la persecución, que está en su dolor, que está en su escasez, le dice: mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. Aquí el concepto se expande y se democratiza a través de la figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el escritor a los hebreos dice que Jesucristo es un sacerdote según Melquisedec. Cristo no es un sacerdote levítico, sino un sacerdote según el orden de Melquisedec, quien era simultáneamente rey y era sacerdote. Cuando usted encuentra a Melquisedec allá en Génesis, que se le aparece a Abraham, él es rey de Salem y sacerdote de Salem. Entonces el escritor a los hebreos dice que Jesucristo es un sacerdote y un rey según el orden, según el linaje, según la estirpe, según Melquisedec, igual a él, como él. De hecho, Melquisedec allá es una cristofanía. En otras palabras, Melquisedec es el mismo Jesucristo que aparece ahí. Por eso usted no lo vuelve a encontrar más en las escrituras. Así que, a diferencia del sistema hebreo, donde solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en el contexto cristiano, el Señor nos dice que cuando Cristo, el Rey de Reyes y sumo sacerdote, muere en la cruz del Calvario, ocurre algo poderoso en el momento de su muerte. Dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y cuando la Biblia es específica en nombrar este evento, lo que le está diciendo a la iglesia es que ahora ya no hay necesidad de una casta sacerdotal.
Ahora ya no hay necesidad de una familia sacerdotal. Ahora ya no hay necesidad de un solo hombre que funja en las funciones del sacerdote como lo hacía el sumo sacerdote, porque solamente él era el único que podía atravesar ese velo. Él era el único que podía traspasar ese velo. Él era el único que podía acercarse a Dios mediante la travesía de ese velo. Entonces dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Este es quizás el detalle más revelador que aparece en las escrituras. Si un grupo de hombres furioso hubiera intentado romper el velo del templo, lo haría de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Tenga en cuenta que el velo medía más de 18 metros de alto y más de 9 metros de ancho por más de una palma de gruesor. No estamos hablando de cualquier cosa. No es un velo como los que ustedes ven por ahí. No, hermano. Eso era un muro. Eso era una pared. Eso era algo infranqueable. Eso era algo impenetrable. Pero la Biblia dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Que se haya rasgado de arriba hacia abajo demuestra de forma contundente que fue un acto divino, que fue un acto soberano de Dios. Dios mismo rasgó la barrera desde su morada celestial hacia la tierra. El acceso fue abierto por Dios, no fue por el esfuerzo humano, sino fue Dios mismo quien abrió la puerta, quien hizo el camino. Así que en ese preciso instante el sistema de sacrificios del antiguo pacto quedó obsoleto, quedó relegado, quedó caducado, ya no sirve más. El verdadero Cordero de Dios acaba de pagar la deuda completa, acaba de hacer lo que tenía que hacer. Por eso sus últimas palabras fue: consumado es, la obra ha sido completada, todo ha sido acabado, consumado es. Y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Número uno, que hay acceso directo a la presencia de Dios. El velo representaba la distancia entre el Creador y su criatura, debido al pecado que los separaba. Al romperse, Dios anunció que la barrera ha sido destruida. El autor del libro, la carta a los hebreos, lo explica con toda claridad. Él dice en Hebreos capítulo 10 versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí descubrimos una metáfora hermosa. El velo físico del templo representaba el cuerpo mismo de Jesús. Así como el velo tuvo que ser rasgado para abrir el lugar santísimo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser quebrado, partido, desgarrado en la cruz para abrirnos el camino a la misma presencia de Dios, a la misma presencia del Padre. Número dos, el fin del sacerdocio humano como intermediario. Antes, el pueblo dependía de un sacerdote humano para acercarse a Dios. Hoy, Cristo es nuestro único y definitivo sumo sacerdote. Ya no necesitamos de un templo de piedras, de un templo de paredes, ni de rituales, ni de sangre, ni de un intermediario terrenal para pedir perdón y para adorar a Dios. Ahora tenemos acceso directo al mismo trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Y número tres, la mudanza de la presencia de Dios. ¿Qué es esto, pastor? Que el Señor ya no habita en cuatro paredes,
que Él ahora habita en la iglesia, en usted y en mí. Que usted y yo ahora somos la casa de Dios. Que usted y yo ahora somos el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios, la morada de Dios, el templo de Dios. Por eso, a usted no lo define su pasado, ni sus traumas, ni sus fracasos, ni sus derrotas, ni la escasez, ni la abundancia, ni por lo que tiene, ni por lo que no tiene. A usted no lo definen las redes sociales, a usted no lo definen sus amigos. No, Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo: ahora nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Ahora somos un pueblo especial. Ahora somos la niña de los ojos de Dios. Ahora somos el especial tesoro de Dios. Ahora somos linaje escogido. Entienda eso. Ahora somos el templo de Dios. Somos la morada de Dios. Dios habita dentro de ti. Dios habita dentro de ti. Dios habita dentro de ti. Por eso, si usted peca, si usted comete errores, si usted hace cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios de Dios, el mismo Dios que está dentro de ti te redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Así que usted no va a estar tranquilo, usted no va a disfrutar el pecado, porque el Espíritu te está redarguyendo, porque está dentro de ti. Pero si usted peca y se siente bien, en usted lo que está es el diablo. Así es, hermano. No está Dios. Ahí no está Dios. Pero los que están en esta mañana son el templo de Dios. Amén. Son la morada de Dios. A partir del Pentecostés, por el sacrificio de Jesús, el creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo. Dios rasgó el velo para salir al encuentro de usted y de mí. Amén. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. La oración ya no es un ritual de temor, sino el derecho de un hijo que entra a la habitación del Padre con toda confianza. ¿O no es así? ¿Cómo hace usted allá en su casa? ¿Cómo hace? ¿Cómo vive usted en su casa? ¿O cómo hace? ¿Cómo se comporta cuando llega a la casa de su papá? ¿Le pide permiso a su papá para abrir la nevera? Papá, ¿me deja abrir la nevera? Eso lo hacen sus hijos. ¿Le pide permiso para acostarse en su cama? Papá, ¿me deja sentarme? ¿Me deja acostarme ahí con usted? Porque si su papá, si su hijo le pide permiso para abrir la nevera, si su hijo le pide permiso para acostarse en su cama, si su hijo le pide permiso para entrar a su habitación, usted es un mal papá. En serio, hermano. Nuestros hijos no tienen que pedir permiso para entrar a nuestra habitación. No tienen que pedir permiso para abrir la nevera. No tienen que pedir permiso para acostarse con nosotros ahí en la cama. En serio, son nuestros hijos. Nosotros como padres damos la vida por ellos si es necesario. Ahora abrir una nevera, que se agarre una manzana, porque hay papás esos no vinieron hoy. No, hay unos papás de otras iglesias tan desgraciados, hermano, que si el hijo llega y se le se le agarra una manzana, entonces se arma la tercera guerra mundial en la casa, porque le agarró la manzana.
¿Está aquí conmigo? Ya. ¿Y sabe cómo se llama nuestro papá? ¿Sabe quién es nuestro papá? El dueño del oro y de la plata, el dueño del universo, el rey de reyes y señor de señores. Usted no tiene que pedir permiso para hablar con él. Usted no tiene que pedir permiso para entrar con él. Por eso el escritor a los hebreos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia de Dios, para que alcancen el oportuno socorro. Tenga confianza, porque es su papá. Si te sientes indigno, recuerda que tu entrada no depende de tu perfección, sino de la perfección del sacrificio que hizo que el velo se desgarrara. El desgarro del velo sepultó el legalismo y los sistemas religiosos basados en el miedo y en la separación. Así que Dios anhela intimidad contigo, una comunión directa, diaria, una confianza total. Al romperse la barrera principal entre Dios y el hombre, también se rompió la barrera entre nosotros. En Cristo no hay distinción de exclusividad espiritual. Todos tenemos el mismo acceso al Padre. Todos tenemos el mismo poder y la misma autoridad. La misma sangre con la que usted fue lavada fue la misma sangre con la que ha sido lavada el pastor y el gran predicador del mundo y cualquier otro predicador. Así que todos somos iguales delante del Padre. Escúcheme, el Señor, Él no tiene rangos. ¿Sabe quién tiene rangos? Nosotros, pero Dios no. Cuando usted se muera, cuando nosotros nos muramos o cuando estemos allá en la presencia de Dios, el Señor no le va a decir a los hijos: venga para acá el apóstol, siéntese aquí el evangelista, siéntese aquí el millonario, el empresario, aquí a este lado el rico y acá a este lado el pobre. Acá se me sienta el blanco y aquí se me sienta el negro. Aquí se me sienta el querubín y aquí el serafín. Aquí se me sienta el apóstol y aquí el profeta. El profeta que más profetizó se sienta aquí al lado derecho mío. No, amigo. No, con Dios no funciona así. Con Dios es la relación de padre e hijo. Aquí son los hijos de Dios y todos somos iguales delante de Dios. Tenemos los mismos derechos, el mismo poder, la misma autoridad. Así que usted no se sienta menos. Entienda quién tú eres delante de Dios. Tú tienes el mismo poder, la misma gracia, la misma puerta se abrió para usted y para mí. Todos somos iguales delante de Él. Somos reyes y somos sacerdotes. Así que operemos en esta asignación que se nos ha sido dada. Entienda lo que tú eres delante de Él. Deja de estarse menospreciando a usted mismo, que es que no, yo no soy así, yo no valgo la pena, yo no puedo. No. Tú eres hijo de Dios. En Cristo no hay distinción ni exclusividad espiritual. Todos tenemos el mismo acceso al Padre, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ser sacerdote no implica degollar animales, sino ofrecer sacrificios espirituales. Nuestra vida, la alabanza, la ayuda mutua, la oración. Así que, hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo le está hablando a una gente de reyes y sacerdotes. Hay gente que cree que el culto es cada 8 días aquí en la iglesia. Ya, y olvídese de eso. Eso es lo que enseñó la religión. No, señor. Si usted le hace culto a Dios cada 8 días, usted está frito.
está frito. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Está entendiendo? No es venir cada 8 días, no es en la cena del Señor. Somos nosotros el culto, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras acciones. Por eso somos sacerdotes. Que la gente vea que usted es diferente, que usted habla diferente, que usted vive diferente, que usted se comporta de una manera diferente, que usted es diferente con su esposa, con su esposo, que usted es diferente con sus hijos, con los vecinos, que usted es diferente con los amigos, con los empleados, con los compañeros. Que en la universidad vean que usted es diferente, que en el colegio vean que usted es diferente, que en la casa vean que usted es diferente, que en la cuadra, que en el barrio, que en el trabajo vean que usted es diferente, que usted es alguien especial, alguien que habla diferente, que vive diferente, que camina diferente, que viste diferente, que se comporta diferente. Usted es el catálogo de Dios en la tierra. Entienda eso. Entienda eso, hermano. Si la gente no distingue eso entre usted y la gente del mundo, está frito. Créame. Es más, eso para algunos causa deseos de ser así, y para otros causa rabia y envidia. Y eso es lo que tiene que pasar. Créame. La Biblia dice que nosotros seremos aborrecidos. No crea que por usted ser diferente y ser especial, entonces le van a hacer la venia. Ahí viene el evangélico ese. Los reyes gobernaban, los sacerdotes ministraban. Era una función separada. Pero en Cristo ambas se unen. Jesús es el Rey de Reyes y sumo sacerdote, y ahora nosotros participamos espiritualmente de ambas funciones. ¿Qué significa esto? Que tenemos acceso directo a Dios, que ministramos delante de Dios, que representamos a Dios delante del mundo. El sacerdote era mediador. Hoy la iglesia anuncia reconciliación. El apóstol Pablo dijo: es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. El apóstol Pablo dijo: si te rechazan a ti, no es a ti que te rechazan, es al mismo Dios que rechazan, porque es Dios hablando por medio de ti. Entienda esto. ¿Qué significa que somos reales? Que no somos sacerdotes derrotados. Pertenecemos al reino de Cristo. Tenemos autoridad espiritual sobre el pecado, sobre las tinieblas, sobre el temor, sobre la derrota, sobre la miseria, sobre la escasez. No reinamos con arrogancia, reinamos sirviendo como Cristo sirvió. No vivas lejos de Dios, tienes acceso al Padre. Tu vida debe ser adoración continua, no solo los domingos. Usa tu autoridad espiritual correctamente para servir, para bendecir, para edificar, para ayudar, para corregir, para guiar, para direccionar. Que la gente vea en usted un consejo andante, un consejo caminante. Que vea en usted una esperanza, una respuesta, porque usted es linaje escogido y real sacerdocio. Pero ¿sabe qué? Ahí no se queda el apóstol Pedro. Dice: y somos nación santa. Etos, ahoin,
Etos Ahoin, nación santa, tiene sus raíces en el término kadosh, cuya esencia no es la perfección moral en el sentido moderno, sino la separación o la distinción. El concepto kadosh en la Biblia es santo cuando es apartado de su uso común para ser dedicado exclusivamente a un propósito divino. Ser una nación santa, Goy Kadosh, no significa que Israel debía esconderse del mundo, sino vivir bajo códigos de conducta, de ética, de moral. Y para eso tenía una guía, tenía una constitución que era la Torá, que era la ley, que era el Pentateuco, que los hiciera visiblemente diferente a todas las demás naciones que los rodeaban a ellos. Dios llama a Israel su especial tesoro en ese mismo texto de Éxodo 19. Y el especial tesoro era la joya de la corona, el tesoro, la joya más preciada del rey, el segurán del rey. Para el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento, la santidad se manifestaba en lo cotidiano. Hay gente que cree que ser santa es no adulterar, no fornicar, no mentir, no matar. No, eso es parte de la santidad, eso no lo es todo. Para el pueblo escogido allá en Éxodo 19, ser una nación santa se expresaba a través de su diario vivir en tres cosas básicamente. En la dieta, ellos no estaban comiendo por ahí perros calientes todas las noches. Ellos no estaban comiendo por ahí hamburguesas. Ellos no estaban comiendo por ahí marrano, puerco, cerdo. Ellos no estaban comiendo por ahí morcillas. Ellos tenían una dieta, una comida específica que Dios les decía qué podían comer y qué no podían comer. Se conoce como kosher, dieta especial por Dios, comida estipulada por Dios. Habían ciertos alimentos que ellos no los podían ni tocar. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios les prohibió el cerdo? ¿Por qué Dios les prohibió los mariscos? ¿Por qué Dios les prohibió los pescados sin escama? ¿Por qué Dios les prohibió la sangre? Por algo. Eso no es porque Dios se le ocurrió, vamos a ver, esto sí, esto no, no. Empezando por el cerdo, que es el animal más cochino, por eso le dicen cochino. Por eso se llama puerco. Más puerco y más cochino que hay de todo el reino animal. Se revuelca en sus propias heces. Come las sobras. Y lo que usted le dé, come. ¿Es rico el cerdo? Sí, es rico. Un buen chicharrón de cerdo. Pero coma cerdo todos los días y después hablamos, amigos. Después hablamos. Hasta una enfermedad, una bacteria que se le sube al cerebro a la persona y lo mata. Así que Dios lo que está es cuidando al ser humano de esto. ¿Por qué los peces sin escamas? ¿Por qué los camarones, las langostas,
Los camarones y las langostas son las cucarachas del mar. El rampuche, ya, Enrique. El rampuche es lo que se come el estiércol que cae al río. Limpia toda la porquería del río. Los peces sapos, las bagres, esos pescados. ¿Por qué creen ustedes que cuando los discípulos, cuando los judíos pescaban, ellos empezaban a separar los pescados inmundos, los pescados impuros de los pescados buenos? ¿Saben cuáles eran los impuros? Los que ellos sabían que no se podían comer ni vender, y los agarraban y los tiraban otra vez al mar, porque ellos eran los encargados de que el ecosistema funcionara, de que se limpiara la porquería, la suciedad, el mugre, todo, la bacteria, todo eso. Esos pescados son los encargados de eso. Toda la enfermedad que les puede caer, las bacterias, toda la infección les cae directamente a su cuerpo. Por eso los que tienen escamas, se les quita las escamas y son los puros. Si el Señor dice que son puros, pues son puros. La sangre. Bueno, pastor, y entonces si usted, mire, en este momento, en el nuevo pacto, en la verdad presente, si usted quiere comer cerdo, coma cerdo. Si quiere comer rampuche, coma rampuche. Si quiere comer bagre, coma bagre. Si quiere comer ostras, coma ostras. Eso ni le quita ni le pone, ni lo condena ni nada de eso, nada. Pero si los puede evitar, evítelos. De lo único que en el nuevo pacto, que en la verdad presente el Señor nos prohíbe, es que nos abstengamos de la sangre. Por eso no coma pichón, no coma morcilla. Si come morcilla, desde hace muchos años los morcilleros venden morcilla evangélica. Ahí está el hermano, pregúntele, ¿cierto, hermano, que usted vende morcilla evangélica? ¿Cierto que sí? Claro. ¿Y qué es lo que hace la sangre en la morcilla? ¿Le da un sabor diferente? No, lo que le da el sabor a la morcilla es el sazón, el arroz, el adobo, eso. La morcilla lo único que hace es cambiarle el color. La sangre. Lo único que hace es ponerla negra. Y aunque el marrano sea blanco, la morcilla sigue siendo negra. La sangre. Pero cómase una morcilla del hermano. Acérquesela al hermano y dígale: deme una morcilla evangélica, una morcilla santa, una morcilla pura, y cómasela. Y si quiere, cómase un pedazo de la otra para que vea que no hay diferencia. Son igual de buenas las dos. Igual de buenas. Así que la santidad se expresa aún en la comida. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y el templo hay que cuidarlo. ¿Sabe qué es lo que enferma al ser humano? Dos cosas. Solo dos cosas son lo que trae enfermedad al ser humano: la mala alimentación y la falta de ejercicio. Si una persona se alimenta bien y hace ejercicio, es una persona que vive hasta los 90 y 100 años y no se enferma de nada. Dios hizo el cuerpo perfecto, como una máquina, como un reloj suizo. Pero si nosotros le metemos porquería, estamos comiendo una cosa, comiendo otra, comiendo grasa, comiendo harinas, y no cuidándonos, hermanos, créame, y fuera de eso no hacemos ejercicio. El único ejercicio que hacemos es con la cuchara, cuando la llevamos a la boca a comer, es el único ejercicio que hacemos. Pues claro, el cuerpo le va a reclamar después. Y a los 30 años, 35, 40 años, entonces comienzan las enfermedades a cobrarnos por ventanilla. La santidad se refleja en esto. También se refleja en el tiempo. En el tiempo.
Para ellos era el Shabbat, gestionar el tiempo de forma diferente. Para ellos el Shabbat es innegociable. Ahora para nosotros es el tiempo de oración, el tiempo de congregación, el tiempo del servicio, el tiempo que le dedicamos a Dios. No pueden ser 2 horas a la semana, tienen que ser 24/7. En la ética, tratar al empleado, al extranjero y al pobre de formas dignas. La santidad era una identidad ética, social y moral que se veía en la plaza pública, no solamente en el tabernáculo, no solamente en la iglesia, no solamente en la sinagoga, no, se veía en todas partes. Cuando en el Nuevo Testamento, específicamente el apóstol Pedro retoma este lenguaje, traslada la responsabilidad del pueblo de Israel a la comunidad de creyentes en Cristo hoy. La iglesia no se hace santa por sus obras, es declarada santa por su posición en Cristo. Sin embargo, debe ejercerse esa santidad. No se trata de ser religioso, sino de mantener una esencia distinta a la cultura predominante, ser diferentes al mundo, ser una contracultura. En el contexto actual, ser una nación santa implica no ser asimilados por el sistema de valores que el mundo ofrece, por el consumismo, por el individualismo, por el odio, por las redes sociales. No, sin propósito, sin nada. No. Nosotros tenemos que ser contracultura, ética del reino. Mientras el mundo busca el poder, la nación santa busca el servicio a los demás. La justicia social refleja el carácter de Dios, defendiendo la verdad y la dignidad humana en el entorno donde Dios lo coloque. La iglesia no es una nación con fronteras geográficas, sino una nación global y espiritual. Su aplicación es ser luz en medio de las tinieblas, ser sal en el mundo. Eso es ser santo. Así que si la iglesia actual se mueve y actúa al igual que el resto del mundo en sus negocios, en sus redes sociales, con sus amigos, en su entorno, en sus juicios, pierde su kadosh, pierde su santidad, pierde su propósito. ¿Y sabe qué dice el Señor? La sal ya no sirve para nada. Es sacada, echada afuera y pisoteada por los hombres. Sí lo ha leído, ¿cierto? Así que el creyente debe reflejar el carácter de Cristo en palabra, en conducta, en relaciones, en negocios. No podemos vivir igual que el mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y número 4. Regálenme 3 minutos. Me quedan 3 puntos, 1 minuto cada punto. Número 4. Pueblo adquirido por Dios. Yo tengo mucho que hablar de esto, pero ya se acabó el tiempo. En el contexto bíblico significa redención, pago de un precio. Lo que esto quiere decir en la cultura hebrea, en la cultura bíblica, en la cultura antiguo-testamentaria, era que cuando alguien de la nación se endeudaba, hacía malos negocios, le cobraban, él tenía que vender todas sus propiedades. Vendiendo todas sus propiedades no alcanzaba a pagar la deuda, entonces tenía que entregarse como esclavo al deudor y se convertía en esclavo. Esto
cuando el Señor dice, cuando Pablo dice pueblo adquirido por Dios, está hablando de redención. Y en la redención había una época, había un tiempo, había un espacio donde el pariente más cercano tenía que redimir a ese esclavo, a esa persona que se endeudó, a esa persona que lo perdió todo. Tenía que redimirlo, pagar el precio por él, rescatarlo de la esclavitud y devolverle todas sus propiedades. Escúcheme, el Señor dice: ustedes son pueblo adquirido por Dios. En nuestro familiar, nuestro hermano más cercano pagó el precio por nosotros. Ya nosotros éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de la enfermedad, esclavos de la miseria, esclavos de todo este sistema, pero Él murió en la cruz y pagó el precio por nuestro rescate. Y el precio es el valor de su vida. El precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos compró, dice la Biblia, a precio de sangre. Por eso somos el especial tesoro de Dios. Ay, hermano, la vida de una persona no la alcanza a pagar todo el oro y toda la plata del universo. Lo único que paga la vida de una persona es la sangre de Cristo. Y termino con esto. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga conmigo en esta mañana: yo soy rey, yo soy sacerdote, yo soy el especial tesoro de Dios. Yo he sido comprado con precio de sangre. Yo soy linaje escogido con un propósito y para un propósito: para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del pecado, de las tinieblas, a su luz admirable. Escúcheme, hermano, Dios no está perdiendo el tiempo, ni con usted, ni conmigo, ni con nadie. Si usted es un escogido de Dios, si Dios te escogió, si Dios te compró, si Dios te separó, Él no lo hizo porque usted es bonito, porque usted es feo. Él no lo hizo porque usted es bueno, porque usted es malo. Él lo hizo porque te ama, y con un propósito y para un propósito: para que le sirva a Él, para que predique, para que lo anuncie. Usted y yo somos las cartas abiertas al mundo. Usted y yo somos el catálogo de Dios en el mundo. Usted y yo somos la esperanza de Dios en la tierra. Usted y yo somos la luz de Dios en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Usted y yo somos la sal de la tierra. Usted y yo somos la respuesta de la gente. Usted y yo somos la esperanza de este mundo. Usted y yo somos la gloria que Dios escogió para este tiempo. Cristo dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Así que comience a caminar en ese propósito. Amén. Que nadie, absolutamente nadie, te diga que tú eres un perdedor, que tú eres un bueno para nada. Nunca olvides quién tú eres en Cristo. El mundo cambia de identidades. Dios establece identidad eterna para ti. Vive como representante de este reino. Tu vida predica aun cuando tú callas. Fuiste llamado para anunciar a Cristo. La iglesia no solo existe para reunirse, existe para proclamar la gloria de Dios. Pedro les dice a los creyentes perseguidos: tal vez el mundo los rechace, pero Dios los escogió. Tal vez los hombres los desprecian, pero ustedes son sacerdotes reales de Dios. Tal vez parecen débiles, pero pertenecen a una nación santa y poderosa, y esa verdad sigue vigente hoy para ti. Somos escogidos, somos sacerdotes, somos pueblo de Dios, y fuimos llamados para anunciar su luz
en medio de las tinieblas. Dios no solamente te salvó para llevarte al cielo, para salvarte del infierno. Te dio una nueva identidad y una nueva posición para que operes en esa misión. Soy el pastor José Alexander Contreras. Queremos pedirte que si este mensaje le ha edificado, queremos que nos ayudes con un like o dedito arriba y que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y compartan con sus amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde.